Hace aproximadamente 66 millones de años, la Tierra era un mundo salvaje, cálido y vibrante. Una era conocida como el Cretácico Superior, la última etapa del reinado de los dinosaurios. Los continentes ya no eran un único bloque. Pangea había comenzado a fracturarse millones de años antes, dando forma a los océanos y tierras que hoy conocemos. América del Norte se separaba de Eurasia. África se desplazaba lentamente hacia el norte. Las temperaturas eran elevadas. No existía hielo en los polos. Y los niveles de dióxido de carbono eran 5 veces más altos que los actuales. La Tierra era un invernadero natural. Densas junglas cubrían gran parte del planeta. Los volcanes activos esculpían el paisaje, liberando gases y esculpiendo montañas. Los océanos cálidos y profundos estaban llenos de vida. En tierra firme, dominaban los verdaderos titanes, los dinosaurios, cazadores temibles como el Tyrannosaurus Rex, con mandíbulas capaces de destrozar huesos. Gigantes herbívoros como el Triceratops o el Ankylosaurus recorrían las llanuras en grandes manadas. Otros, como el Velociraptor, cazaban en grupo con inteligencia sorprendente. Pero el dominio no era solo en tierra. Los mares estaban gobernados por monstruos marinos, los plesiosaurios, de cuellos largos como serpientes, y los mosasaurios, depredadores masivos parecidos a cocodrilos gigantes. Y en el cielo, los pterosaurios surcaban las corrientes de aire como amos del viento, con alas que podían alcanzar más de 10 metros de envergadura. Además de los dinosaurios, el Cretácico estaba lleno de vida. Insectos gigantes, peces primitivos, ranas, reptiles y los primeros mamíferos pequeños, nocturnos, que se mantenían ocultos en la sombra de los colosos. Todo el ecosistema estaba en equilibrio. Los depredadores y presas coexistían en una danza milenaria. La vegetación florecía, alimentando herbívoros. Estos, a su vez, mantenían el ciclo de la vida. Era un mundo en paz, o al menos en su propia forma de equilibrio brutal. Pero mientras este reino florecía, en algún lugar del espacio, una roca viajaba en silencio. Una roca que pondría fin a todo lo que conocemos de este mundo perdido. Mientras los gigantes recorrían la Tierra sin saberlo, en lo profundo del cosmos, una roca del tamaño de una ciudad viajaba en silencio, invisible a sus ojos, sin destino, hasta ahora. Un asesino dormido que cruzaba el vacío interestelar desde hacía millones de años, atraído por la gravedad y empujado por el azar.
Nada en la Tierra podía detenerlo, ni el rugido del Tyrannosaurus, ni las alas del pterosaurio más veloz. Y mientras la vida florecía en el Cretácico, el final ya venía en camino, a más de 70.000 kilómetros por hora. Flotando en el silencio del espacio, una roca viaja desde los confines del sistema solar. Mide más de 10 kilómetros de ancho. No tiene conciencia, no tiene propósito. Solo sigue una trayectoria dictada por la física y el azar. Hasta que, hace 66 millones de años, la suerte de la Tierra cambió para siempre. A más de 70.000 kilómetros por hora, el asteroide atraviesa la atmósfera. En cuestión de segundos, libera una energía equivalente a más de 10.000 millones de bombas atómicas, un impacto jamás visto en la historia del planeta. El punto de colisión. Lo que hoy es la península de Yucatán, en México. En ese lugar, la roca crea un cráter de casi 200 kilómetros de diámetro, el cráter de Chicxulub. El impacto penetra la corteza terrestre, vaporiza roca, lanza montañas de escombros al cielo y provoca terremotos que recorren todo el planeta. En segundos se generan incendios globales. Olas gigantescas golpean las costas. La temperatura en la zona cero se eleva por encima de los 10.000 grados centígrados, suficiente para fundir acero. La onda de choque recorre continentes, levantando polvo, cenizas y partículas que oscurecen el cielo. La Tierra entra en su noche más larga. Durante décadas, esta catástrofe fue solo una teoría, pero en 1991, un equipo de científicos descubrió el gigantesco cráter enterrado bajo el Golfo de México. La evidencia era innegable. En todo el mundo se encontró una capa de iridio, un metal raro en la Tierra, pero común en asteroides, justo en el mismo estrato geológico. El impacto ya no era hipótesis, era un hecho. El impacto fue solo el principio. La verdadera devastación apenas comenzaba.
El día del juicio, fuego, tsunamis y devastación global. En un abrir y cerrar de ojos, la Tierra fue golpeada por el objeto más devastador de su historia. El impacto no solo marcó un cráter, marcó el fin de una era. El asteroide penetra decenas de kilómetros en la corteza terrestre, comprimiendo el suelo como si fuera líquido. La presión genera una explosión térmica que instantáneamente vaporiza todo a su alrededor. A más de 10.000 OC, la roca se desintegra en una fracción de segundo. Ríos, bosques, animales enteros, simplemente se evaporan. El cráter creado tiene más de 180 kilómetros de ancho y más de 30 kilómetros de profundidad, expulsando miles de millones de toneladas de roca fundida, gas y cenizas al cielo. Los materiales lanzados al cielo regresan a la Tierra en forma de una lluvia ardiente. Cada fragmento viaja a velocidades supersónicas, calentando la atmósfera desde arriba hacia abajo. El resultado, una tormenta de fuego global. Se encienden bosques, sabanas y pantanos en todos los continentes. El oxígeno en el aire alimenta las llamas. No hay refugio. Se estima que más del 70% de la biomasa vegetal fue incendiada en menos de 24 horas. La onda de choque del impacto viaja a través del manto terrestre como un latido sísmico. Terremotos equivalentes a magnitudes de más de 11 en la escala de Richter sacuden la Tierra, derrumbando acantilados, provocando avalanchas y fracturando la corteza. En zonas distantes como la actual India, se abren grietas, se activan volcanes y el suelo tiembla durante horas. El océano, desplazado por la fuerza del impacto, genera olas monstruosas. Tsunamis de hasta 1 kilómetro de altura viajan a más de 800 km/h en todas direcciones. En lo que hoy sería la costa del Golfo de México, América del Sur y el este de Norteamérica, enormes masas de agua arrasan con todo: bosques, pantanos, criaturas marinas, desaparecen bajo la fuerza del mar. Estos tsunamis llegaron incluso a zonas tan lejanas como Europa, África e incluso Asia, dejando sedimentos anómalos como testigos silenciosos. Pero el terror no terminó ahí. Los fragmentos de roca fundida lanzados a la atmósfera se enfriaron y regresaron a la Tierra como diminutas esferas de vidrio, llamadas tectitas. Cayeron como una lluvia letal, cubriendo el suelo con una fina capa brillante. Esta arena extraterrestre aún se encuentra en fósiles de esa época, formando una delgada línea entre dos mundos, uno lleno de vida y otro de muerte. En cuestión de horas,
Decenas de millones de criaturas murieron, algunas calcinadas, otras ahogadas, otras enterradas bajo rocas o atrapadas por terremotos. Los dinosaurios más grandes, sin capacidad de esconderse o huir a tiempo, desaparecieron rápidamente. Incluso los mares, aparentemente lejanos del epicentro, se convirtieron en cementerios submarinos. Los cielos se tornaron de rojo a gris y luego a negro. Tras el estruendo, llegó el silencio. Un silencio denso, agobiante, extendido. Las llamas comenzaban a extinguirse, pero en su lugar quedó una atmósfera envenenada, un aire lleno de partículas, gases tóxicos y cenizas. La luz del sol comenzaba a desaparecer. La temperatura caía, las plantas morían y con ellas el futuro. El impacto del asteroide fue instantáneo, pero la muerte fue lenta, silenciosa, invisible. Se extendió por el aire, por el cielo, por el clima. La roca que colisionó con nuestro planeta no solo rompió la Tierra, también rompió el equilibrio del mundo. Lo que vino después no fue una bola de fuego, fue un invierno que duró años. Tras el impacto, miles de millones de toneladas de polvo, sulfuro y gases se elevaron a la estratosfera. Estas partículas permanecieron suspendidas en el aire, bloqueando la luz solar en todo el planeta. La Tierra, privada de su principal fuente de energía, comenzó a enfriarse. No lentamente, sino abruptamente. Lo que antes era una jungla tropical se transformó en una tierra gris, sin calor, sin luz, sin vida. Sin luz, las plantas dejaron de realizar la fotosíntesis. La base de toda cadena alimenticia colapsó. Primero murieron las algas marinas, luego los corales. Más tarde, las plantas terrestres comenzaron a marchitarse en masa. Con ellas desaparecieron los herbívoros, sin comida, sin refugio, sin rumbo. Y donde muere el alimento, mueren los depredadores. Los carnívoros más grandes no tardaron en seguir el mismo destino. Los registros geológicos muestran una fuerte caída de la temperatura global. Algunos estudios estiman una disminución de hasta 15 degrees Celsius en apenas unas semanas. En zonas ecuatoriales, las temperaturas descendieron a niveles nunca antes vistos. En los polos se intensificaron glaciaciones. El planeta entero entró en una especie de noche nuclear. Además, los gases tóxicos liberados, como el dióxido de azufre, se combinaron con la humedad para formar lluvias ácidas que devastaron ríos, suelos y mares. La Tierra no era solo fría, era ácida, oscura y mortal. La extinción no ocurrió en un solo día. Fue una reacción en cadena. Durante semanas, meses, incluso años, las especies desaparecían gradualmente. Los dinosaurios no aviares, los gigantes terrestres, fueron de los primeros en caer. Les siguieron los grandes reptiles marinos como los mosasaurios, luego los pterosaurios, los amonites, los corales, muchos tipos de peces y plantas. En total, cerca del 75% de todas las especies del planeta desaparecieron en un periodo estimado de 100.000 años. En términos geológicos, eso es un parpadeo. Pero no todo se perdió. Algunas criaturas lograron sobrevivir. Pequeños mamíferos,
Aves primitivas, cocodrilos, tortugas y ciertos insectos lograron adaptarse. La clave: tamaño pequeño, dietas variadas, capacidad de esconderse bajo tierra o el agua y resistencia al frío. Estos pequeños sobrevivientes serían los antepasados de las especies que dominarían el planeta en los millones de años siguientes, incluyendo nosotros. Todo esto no es solo especulación. Las rocas y los fósiles cuentan la historia. La capa de iridio global, las tectitas, las deformaciones geológicas, los patrones fósiles. Incluso en los océanos, los foraminíferos microscópicos, criaturas marinas que dejaron huellas en sedimentos, muestran una desaparición masiva justo en ese momento. El invierno global fue real, fue documentado y fue devastador. Y así terminó el reinado de los dinosaurios. No por debilidad, no por error, sino por una catástrofe cósmica que ningún ser vivo pudo haber anticipado. Pero con el fin de una era comienza otra. Entre las cenizas de la extinción, nacía la oportunidad para una nueva vida. Durante 160 millones de años, los dinosaurios dominaron la Tierra. Eran los dueños del cielo, la tierra y el mar. Pero en tan solo unas pocas décadas después del impacto, su reinado terminó. Y en ese silencio surgió algo nuevo, pequeño, silencioso y en apariencia insignificante, pero que, con el tiempo, cambiaría el destino del planeta: los mamíferos. Mientras las grandes bestias morían, los mamíferos, hasta entonces seres diminutos y nocturnos, encontraron refugio donde otros no podían: bajo tierra, en madrigueras o entre la vegetación baja que aún sobrevivía. Estos mamíferos eran principalmente insectívoros. Su dieta les daba ventaja. No dependían de plantas ni grandes presas. Comían lo que hubiera, y eso los salvó. Mientras la oscuridad cubría el mundo, ellos esperaron, se escondieron, resistieron. Con el paso de los años, la tierra comenzó a sanar. El polvo fue desapareciendo, la luz del sol volvió, plantas resistentes emergieron. Luego, insectos, después, pequeños reptiles, anfibios, aves y finalmente, mamíferos más activos. Los nichos vacíos dejados por los dinosaurios estaban disponibles. No había grandes depredadores. No había herbívoros dominantes. La naturaleza había reiniciado y el tablero estaba en blanco. Aprovechando ese vacío, los mamíferos comenzaron una expansión sin precedentes. En apenas 10 millones de años, un parpadeo evolutivo, surgieron nuevas especies, tamaños, hábitos y formas. Aparecieron mamíferos terrestres, acuáticos y arborícolas. Algunos desarrollaron pezuñas, otros garras. Unos se volvieron herbívoros, otros cazadores especializados. Fue una verdadera explosión adaptativa. La era de los mamíferos había comenzado. Durante el Eoceno y el Oligoceno, entre 10 y 30 millones de años después de la extinción, algunos mamíferos alcanzaron tamaños colosales. Verdaderos titanes peludos ocuparon los espacios que antes eran de los dinosaurios. Los Indricotherium, por ejemplo, eran parientes lejanos de los rinocerontes y llegaban a medir 5 metros de alto. Otros, como los entelodóntidos, conocidos como los cerdos del infierno, dominaron como superdepredadores. Pero aún no existía nada como nosotros, aún. En las copas de los árboles tropicales, pequeños mamíferos comenzaron a desarrollar habilidades especiales: visión tridimensional,
manos prensiles, cerebros más grandes. Eran los primeros primates, y en ellos está el origen lejano del ser humano. Durante millones de años evolucionaron en silencio, adaptándose al mundo cambiante. Saltaban, trepaban, se comunicaban y sobrevivían. En las copas de los árboles tropicales, pequeños mamíferos comenzaron a desarrollar habilidades especiales. Visión tridimensional, manos prensiles, cerebros más grandes. Eran los primeros primates, y en ellos está el origen lejano del ser humano. Durante millones de años evolucionaron en silencio, adaptándose al mundo cambiante. Saltaban, trepaban, se comunicaban y sobrevivían. Si el asteroide no hubiera impactado, es muy probable que los dinosaurios aún dominaran la Tierra. Los mamíferos jamás habrían tenido oportunidad. Pero gracias a esa catástrofe, la historia cambió. Y millones de años después, nosotros, humanos, nacimos de aquellos pequeños supervivientes del cataclismo. Somos, en cierta forma, hijos del impacto, herederos de la oscuridad y constructores de una nueva luz. En el cráter que una vez fue muerte, hoy crecen ciudades. Donde hubo silencio, hoy hay voces. Y donde reinaba la extinción, ahora vive la conciencia. La vida encontró el camino, y ese camino nos trajo hasta aquí. Hoy somos los herederos de aquel mundo perdido. Humanos, inteligentes, curiosos, capaces de estudiar el pasado y construir el futuro. Entendimos lo que ocurrió porque excavamos la tierra, porque observamos el cielo, porque preguntamos sin cesar y aprendimos a leer los mensajes que la naturaleza dejó escritos en piedra. Y sin embargo, lo más impactante no es cómo murieron los dinosaurios, sino lo parecida que es nuestra situación actual. Vivimos en un planeta frágil. Alteramos el clima, rompemos ecosistemas, y aunque no haya un asteroide cayendo ahora, muchas veces somos nosotros el impacto. La historia de los dinosaurios nos recuerda que la vida es resistente, pero no invencible, que todo imperio, incluso el más fuerte, puede caer ante una fuerza mayor, y que siempre hay un precio por ignorar las señales. El pasado es un espejo, y lo que vemos allí no es solo extinción, sino advertencia. Tenemos una ventaja que los dinosaurios no tuvieron: conciencia, memoria, ciencia. Sabemos lo que ocurrió, sabemos lo que está en juego, y si aprendemos de ese evento ancestral, tal vez podamos evitar repetirlo. El futuro no está escrito en piedra, ni enterrado en cenizas. El futuro lo construimos, paso a paso, día a día, decisión tras decisión. El asteroide terminó con una era y dio origen a otra. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros con la era que nos fue entregada?